Buenos días, buenas tardes, buenos y felices madrugadas, buenos y felices atardeceres, buenos y felices anocheceres. Soy Rocío García Hernández de Quevedo, miembro del Ministerio Grace Walk América Latina. Me gozo en el Señor por permitirme estar nuevamente con ustedes, amados hermanos. Y en esta ocasión me da gusto poder hablar con todos ustedes acerca de la importancia de que nosotros como cristianos aprendamos a manejar nuestras emociones. Amados hermanos, hagamos un poquito remembranza de lo que es nuestra vida diaria y recapacitemos cuántas veces cuando abrimos nuestros ojos y elevamos nuestra oración a Dios, aún con todo ello, nos dejamos llevar por nuestras emociones y estamos de mal humor. Nos levantamos enojados. ¿Cuántas otras veces nos levantamos alegres? Nos levantamos con una actitud positiva, queremos compartirles a todos que es hermoso vivir, nos levantamos con más ganas y ánimo de seguir adelante. Y todos esos estados de ánimo, todas esas emociones influyen en nuestra vida e influyen para a veces mantenernos animados y muchas otras veces desanimados. Fíjense que a veces se piensa que las mujeres somos más emocionales que los varones. Y a veces eso lo justifican de tantas maneras. Dicen que nosotros por nuestra propia naturaleza física, por la propia situación hormonal, nosotros somos más dadas a ser en un momento dado más emocionales, a dejarnos más llevar por las emociones. Y que los hombres no, que los hombres son más concretos en las cosas que hacen y que dicen, amados hermanos. Y pues finalmente, varones o mujeres, amados hermanos, en nuestra vida nos enfrentamos a emociones de diferente tipo. Pero cuán importante es que nosotros pongamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo nuestras emociones y que le pidamos a nuestro Dios que Él sea el que tome el control de esas emociones, que nos dé sabiduría para manejar nuestros sentimientos adecuadamente y no dejarnos llevar por emociones. ¿Por qué, amados hermanos? Porque si nos dejamos guiar por las emociones, a veces podemos ser violentos, a veces podemos ser desagradables hacia los demás, a veces podemos ser quizá hasta ofensivos, a veces podemos ser iracundos, amados hermanos, ser enojones, ser no considerados con los demás. Y nuestro Dios definitivamente, amados hermanos, no quiere eso para nosotros, amadísimos hermanos. Nuestro Dios nos quiere plenos y completos. Nos quiere que nosotros estemos conscientes de las cosas que pasan en nuestra vida, amadísimos hermanos. Y que quien guíe todos nuestros pasos y nuestro caminar sea quien, nuestro Dios, amados hermanos. Y por eso nuestro Dios nos enseña día a día en su palabra y nos dice: la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
Es decir, que la ira de nosotros, amados hermanos, hombre, mujer, cualquier ser humano, no obra de la justicia de Dios. No viene de Dios, amados hermanos. ¿Cuántas gentes por un arranque de ira han perdido toda su estabilidad? ¿Cuántas gentes por un arranque de ira han perdido todo lo que tienen? Y no en cuestiones materiales, no. Un matrimonio, una relación con un hijo, con una hija, una relación con un amigo muy cercano, una relación con alguien importante en su vida, una relación con un jefe en el trabajo. Porque, amados hermanos, las emociones a veces nos rebasan, y cuán importante es que nosotros le pidamos a nuestro Dios que Él nos ayude a tener control de esas emociones. Y entonces, amados hermanos, nos confundimos en ese mar de conceptos y decimos, bueno, ¿cuál es la diferencia entre sentimientos y emociones, emociones y sentimientos? Y muchas veces se utilizan como sinónimos. Y un sentimiento, amados hermanos, es un estado afectivo del ánimo producido por causas que estamos viviendo de manera intensa, mientras que una emoción es una alteración del ánimo pasajera, agradable o penosa, que va acompañada a veces de cierta conmoción. Los sentimientos, amados hermanos, son más duraderos, y las emociones son alteraciones de ánimo que son pasajeras. Entonces, cuán importante es que nosotros pidamos a Dios que nuestros sentimientos y nuestras emociones sean controladas por Él. Pero, ¿cómo controladas? Que Dios nos dirija como si nosotros fuéramos unos títeres, no. Que nuestro Dios nos dé la sabiduría para saber qué hacer y cómo actuar en ciertas circunstancias de la vida, en ciertas situaciones de la vida, amados hermanos, porque para ello nuestro Dios nos da dominio propio. Así es que el pedirle a Dios que controle nuestras emociones y nuestros sentimientos es dándonos Él la sabiduría para saber distinguir nosotros qué hacer y cómo hacerlo ante las situaciones que se nos presentan. A veces por malos entendidos surgen verdaderas diferencias que a veces son irreconciliables. Y vuelvo a repetir, esas situaciones a veces se dan entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos, entre familiares, entre parientes, entre amigos, en una relación de trabajo. Así es que, amados hermanos, cuán importante es de que nosotros tengamos cuidado en esto. Y nuestro Dios, a través de su palabra, nos previene de todo ello. Y nos dice en Jeremías capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Sí, amados hermanos, engañoso es el corazón. Y las emociones que a veces nos llevan a tomar determinaciones no adecuadas, están muy relacionadas, amados hermanos, con el corazón. Y esto no quiere decir que las borremos de nuestra vida, porque finalmente somos seres humanos, no somos unos muñequitos manejados a control remoto. Tampoco es conveniente que seamos personas que no tengamos emociones, amados hermanos, que en todo
estemos calculando las cosas, que en todo estemos estudiando cuanto hacemos, no. Pero si nosotros le pedimos a Dios sabiduría de lo alto, Él nos va a proporcionar ese discernimiento para saber qué hacer y cómo actuar. Y a veces controlar esas emociones que nos pueden llevar a tomar determinaciones equivocadas. ¿Por qué? Porque las emociones son momentáneas y los sentimientos, esos son duraderos, amados hermanos. Así es que yo quiero que en este momento reflexionemos en esto. Cuando a veces nosotros estamos alabándole a nuestro Dios, bendiciéndolo, diciéndole cuánto le amamos en un culto, en la alabanza, cuando estamos previo a un culto, como parte del culto estamos en la alabanza. Estamos bailando, estamos danzando, estamos levantando nuestras manos, estamos alegres y ahí le decimos a nuestro Dios, cuánto te amo mi Dios, te agradezco todo, te amo, hago todo lo que tú me dices, Señor, yo quiero estar siempre a tu lado, quiero servirte, quiero alabarte, quiero bendecirte, quiero adorarte, quiero glorificarte. Y luego a veces agregamos, con todo mi corazón. Y si saliendo de ahí, de ese culto, se presenta una situación difícil o trágica en nuestra vida, ¿qué es lo que pasa? Viene ahí nuestro desánimo, nuestra tristeza, nuestro enojo, nuestra ira, nuestro reclamo. Y a veces ese reclamo viene hacia Dios, amados hermanos. ¿Y quién es el que nos va a dar la sabiduría para poder actuar también en esas circunstancias difíciles? Y decir, Señor, yo te alabo y te bendigo en los momentos de alegría, pero también en los momentos de tristeza, en los momentos de dificultad y en los momentos en que todo se facilita en mi vida, en los momentos de desgracia y en los momentos de que estoy festejando algo y que estoy gustoso. Así es que cuán importante es que en todo momento nosotros mantengamos esa relación personal con nuestro Dios. Que nosotros le digamos a nuestro Dios que tenga cuidado de nosotros, que nos guíe, que nos dirija. Y, amados hermanos, Proverbios capítulo 4, versículo 23 nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y guardar nuestro corazón, amados hermanos, es inundarnos del conocimiento que nos da nuestro Dios, inundarnos de su palabra y poderle decir humildemente, Señor, yo con mis fuerzas no puedo, pero con tus fuerzas sí puedo. Señor, ayuda, Señor, a guardar mi corazón, Señor, porque de ahí viene mi vida, Señor, que me la has dado tú, Señor. Y yo les quiero recordar en este momento que nuestro Dios siempre nos dice que amemos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y eso nos lo dice nuestro amado Dios en las Escrituras en Mateo 22, capítulo 22, versículo 37. Y amados hermanos,
cuán importante es que en todos los acontecimientos, en todos los momentos de nuestra vida, amados hermanos, todo esté bajo el control, bajo el amor, bajo la ternura, bajo la misericordia, bajo la guía de nuestro Dios. Aun cuando estemos en enfermedad, en tristeza, en peligro, en ira, en contienda, porque a veces se dan las situaciones. ¿Qué dice nuestro Dios? En enojo. ¿Qué dice nuestro Dios en su palabra? Que el sol no se ponga sobre tu enojo. Es decir, que Dios está consciente que en algún momento de la vida nosotros nos vamos a enojar. ¿Pero qué nos está diciendo? Que ese momento sea breve, porque somos humanos, amados hermanos. Pero ¿cuándo ese enojo va a poder ser breve? Cuando nosotros le entregamos todo ese control a Dios y cuando decimos, Señor, yo con mis fuerzas no puedo, pero con las tuyas sí. Así es que, amados hermanos, las emociones definitivamente no contribuyen a que nos acerquemos a Dios. No contribuyen en mucho a hacer la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos carne y todo ello viene de la carne. Y nosotros lo que debemos clamar a Dios es ese espíritu de Él. Eso que Él despierte en nosotros, esos sentimientos que hagan mirar la vida como la mira nuestro Dios, que el Espíritu de Dios nos inunde de Él, como nos dice Romanos capítulo 8, versículo 9. Ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Vuelvo a repetir, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Por eso es importante que nosotros clamemos a Dios para que el Espíritu de Dios habite en usted, en mí, en cada uno de nosotros, amadísimos hermanos. ¿Y cuántos de nosotros no queremos que muera el viejo hombre y renacer como hijos de Dios, renacer en el Espíritu, dejar a un lado la carne, dejarla que abandone nuestra vida? Y amados hermanos, el Espíritu de Dios nos habilita para poder saber distinguir entre las emociones y entre los sentimientos y entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Él, amados hermanos, sabiendo que todo lo hacemos con las fuerzas de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Y dice segunda a Timoteo capítulo 1 versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué nos permite tener ese dominio propio? Es Dios mismo, el Espíritu Santo nos fortalece, amados hermanos. Y cuando estamos llenos a veces de esas emociones
y nos acercamos a nuestro Dios. Nuestro Dios nos guía para poder mirar y saber distinguir las cosas que van conforme a su palabra y nos ayuda para entender qué es lo que podemos y debemos hacer y qué no debemos hacer. Y así, amados hermanos, ser obedientes a la palabra de Dios, ser entendidos, ser dóciles a las enseñanzas de nuestro Dios, dejarnos guiar por Él y hacer una realidad de lo que dice nuestro Dios en su palabra, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y amados hermanos, digamos en esta tarde, en este amanecer, en este anochecer, en este lugar donde nos encontramos y en este horario en el cual nos encontramos, digamos: Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Así es que, amados hermanos, cuán importante es que nuestras emociones estén sujetas a la voluntad de Dios, a su guía y a su dirección, y nuestras emociones también. Y cuán importante es ya no hacer las cosas con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Él, y obedeciéndole siempre a Él, y haciendo una realidad lo que queremos hacer para vivir en paz, con tranquilidad y conforme a la voluntad de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, amados hermanos, no nos vamos a equivocar en el camino y no vamos a ser emocionalistas. Pidiéndole a Dios que ya no vivamos nosotros, sino Él en, con y a través de nosotros. Nuestro Dios va a fluir en nosotros. Nuestro Dios Padre va a estar en nosotros. Nuestro hermano mayor Jesucristo va a estar en, con y a través de nosotros. Y el Espíritu Santo también estará en, con y a través de nosotros, guiándonos. Un solo Dios verdadero que nos ama de manera incondicional, no por lo que hacemos, sino por lo que somos, sus hijos, y por ello la obediencia a Él y el control de nuestras emociones, y también el dejarnos guiar en nuestros sentimientos por Él, nos va a llevar a una vida plena en Cristo, donde podamos mantener buenas relaciones con cuantos nos rodean, y nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros hermanos, en el ámbito del trabajo, con nuestros jefes, con nuestros compañeros de trabajo, y en la sociedad con cuanta persona interactuemos. Así es que hoy todo, ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Todo está bajo su amor, su ternura, su misericordia, porque Él sabe qué es lo que más conviene
a cada uno de nosotros. Amados hermanos, ha sido un placer estar con todos ustedes en este amanecer, en este atardecer, en este anochecer, según la latitud donde ustedes se encuentren. Estoy transmitiendo desde la bellísima Ciudad de México y concretamente desde la Alcaldía de Ixtacalco. Soy Rocío García Hernández de Quevedo, miembro del Ministerio Grace Rock América Latina, y me gozo en el Señor por poder estar con ustedes nuevamente, y espero volver a estar con ustedes con una nueva charla, amados hermanos, que comúnmente es los días sábados. Bendiciones hasta que sobreabunden para cada uno de ustedes, amados hermanos, y mi abrazo fraterno, amados hermanos, para ustedes. Hasta pronto.